Hola, hola terrícola, ¿cómo están? En este caso les voy a explicar la clase de reacciones químicas para los estudiantes de primero medio. Empecemos. Aquí tengo dos preguntas iniciales para comenzar. Fíjate, ¿qué relación existe entre la imagen y la clase de hoy? Quiero que puedas ir pensando y respondas al final. Y la otra pregunta es, ¿qué entiendes por una reacción química? Si cuando hablamos de reacción química se te viene a la mente explosiones, fuegos artificiales, una bomba atómica, por ejemplo, fuego. Creo que está bastante relacionado con el tema. Pero no solo es eso, no solo tiene que ocurrir una explosión de gran magnitud para que sea una reacción química, ya vas a ver por qué. Ahora, ¿qué es una reacción química? ¿Qué son? Bueno, una reacción química ocurre cuando uno o más compuestos se combinan o transforman o se pueden transformar en compuestos completamente diferentes. Se pueden transformar. Por eso coloqué transformar. Se pueden transformar. Y las reacciones químicas están en todos lados, no solo en los laboratorios. Están en la industria, están en la cocina, están en el medio ambiente, incluso en el cuerpo humano. Ya vamos a ver por qué. Pero para que puedas entender qué es reacción química, tienes que entender qué es un cambio físico y qué es un cambio químico. Empecemos por un cambio físico. Son aquellos en los cuales no ocurre una variación, es decir, un cambio de la composición interna de la materia. Es un proceso reversible. Por ejemplo, mira, tienes una cantidad, imagínate que tienes 1 litro de agua, lo llevas al refrigerador, al cabo de unos minutos se va a convertir en hielo. Si te das cuenta, sigue siendo agua, solo que pasó de estado líquido a estado sólido. Eso es lo que es un proceso físico y es reversible. Si hablamos de un cambio químico, ocurre una variación, es decir, un cambio en la composición interna de la materia, en la cual se van a formar sustancias nuevas, que es una reacción química y es algo totalmente irreversible. Imagínate que tuviese un trozo de papel y le prendemos fuego. Obviamente el papel jamás volverá a ser papel como estaba inicialmente, va a quedar carbón, va a quedar ceniza. Eso es lo que se conoce como un proceso irreversible, que no puede volver a su composición original de la materia. Entonces allí tienes diferencia entre cambio físico y cambio químico. Aquí tienes 3 imágenes para que tú puedas identificarlos y explicar cuál de ellos es un cambio físico y cuál de ellos es un cambio químico. Ahora, ¿de qué va a ir acompañada una reacción química? De que generalmente la mayoría de ellas van acompañadas de los siguientes aspectos: emisión de luz, que se libera energía, se liberan gases, se forma un sólido, que ya vas a ver qué quiere decir que se forma un sólido, y existe un cambio de color. Te lo voy a explicar con las siguientes imágenes. Aquí tienen las imágenes que validan lo expuesto anteriormente. En lo cual la reacción química, fíjate, ocurre el cambio de color. Allí habla o expresa la imagen lo que es formación de un precipitado, cuando se forman los gases o cuando se libera o absorbe calor. De hecho, estas son reacciones cotidianas que ocurren hasta en tu casa también. Lo pudiste ver con la manzana, cuando lo expliqué con el papel, cuando un clavo se oxida, por ejemplo. Ahora, existen diversos tipos de reacciones, pero te voy a explicar 3. La primera, reacción de síntesis, también se le llama síntesis o combinación. ¿Qué quiere decir una reacción de síntesis o combinación? Bueno, donde varias sustancias o elementos o compuestos se combinan para formar sustancias más complejas. Fíjate, aquí tenemos dos, dos compuestos distintos que están formados por diferentes elementos de la tabla periódica. Tenemos el azufre, tenemos el oxígeno, tenemos el hidrógeno y tenemos el oxígeno. Fíjate, ellos están separados por el signo de más, fíjate. Después, en los productos al final, ¿qué vamos a obtener? Bueno, vamos a obtener ácido sulfúrico. Y el producto final es la reacción química de síntesis o combinación. ¿Por qué? Porque ellos estaban separados, se unieron y formaron el ácido sulfúrico.
para que lo puedas entender de una forma más sencilla. Imagínate que tienes un plumón separado, tienes la tapa y tienes la parte del plumón que escribe separado, ¿verdad? Luego tú los unes con la tapa, lo vuelves a unir en el plumón original y eso es una reacción de síntesis o combinación. Tienes elementos separados y al final se unen. Vamos con la reacción de descomposición. Dice, una sustancia compleja se transforma en otros elementos o compuestos de estructuras más simples. Aquí tenemos un siguiente compuesto que es el cloruro de cobre. Míralo. Cobre y cloro con su índice 2, átomos 2. Allí el elemento está unido en uno solo. Y al final, fíjate, en los productos se descompone en elementos totalmente distintos. Tienes el cloro y tienes el cobre. Voy otra vez con el ejemplo del plumón. Imagínate que tienes el plumón totalmente unido con su tapa, la parte que escribe toda. Después el plumón lo separas en dos partes, la tapa y el plumón. ¿Qué quiere decir? Se descompuso, se desintegró, lo desarmaste. Eso es lo que quiere decir una reacción de descomposición. Tienes una sustancia compleja y después se separa en otra más sencilla. Y en el último de los casos tenemos la reacción de sustitución o desplazamiento. Primero, ¿qué quiere decir sustitución o desplazamiento? Un elemento pasa a ocupar el lugar del otro en un compuesto. Eso es como si yo, por ejemplo, estuviese en el número 1 de una fila y está una persona en el número 5. Yo me voy al número 5 de la persona y la persona, el número 5 pasa al número 1. Te lo voy a explicar acá. En el primer caso, fíjate, tenemos cloruro de cobre más zinc. Pero si te das cuenta en los productos, ¿qué fue lo que pasó? El zinc ocupa el lugar del cobre y el cobre ocupa el lugar del zinc. Entonces en el primer lugar tenemos cloruro de cobre. Después, cuando ocurrió la sustitución, tenemos cloruro de zinc. Entonces allí donde se habla de reacción de sustitución o desplazamiento, donde un elemento pasa a ocupar el lugar del otro en un compuesto. Fíjate, el zinc ocupa el lugar del cobre y el cobre ocupa el lugar del zinc. Te lo voy a explicar con imágenes para que lo puedas entender de una forma más lúdica. Acá, mira. En el primer caso, síntesis. Están las personas separadas, hablando, luego están bailando, ahí se unieron. Esa es reacción de síntesis. En la descomposición, fíjate, están las personas bailando, después se separaron, algo pasó allí. En la reacción de desplazamiento, fíjate, hay dos casos de desplazamiento, simple y doble. La persona que está en la silla de rueda al inicio, después pasa a ocupar el lugar de la persona que tiene la camisa morada. Mira. Y en el caso del desplazamiento doble pasó algo similar. Entonces allí lo puedes entender de una forma más dinámica, más lúdica. Y te tengo un par de preguntas que tú puedes analizarlas y podemos trabajarla en la siguiente clase. Aquí tengo una pregunta sobre Francisco que realizó una actividad en el laboratorio de ciencias. Quiero que la leas, quiero que la analices, quiero que la investigues, quiero que te esfuerces, que aprendas. Tengo una pregunta, aquí está, la puedes ver, puedes hacer clic. Y tengo otra pregunta más sobre las reacciones químicas. Ahí está. Entonces, quiero que las estudies, quiero que las aprendas, las puedas resolver y bueno, ¿quién quita que seas tú el próximo Isaac Newton? O tengamos aquí a la siguiente Marie Curie de Chile. Así que nada, espero que hayas entendido el tema de las reacciones químicas y nos vemos en un próximo video. Así que estudien para la prueba, que fue la clase que me pidieron para primero medio. Que estén bien, chao.